Yo me siento ridículo, de verdad, teniendo que recordar lo básico del cristianismo. Me siento ridículo, tonto. Jesús en casa del fariseo. Un día Jesús fue a comer a casa de un notable de los fariseos. Era sábado, así que estos estaban acechando a Jesús. Al notar cómo los invitados escogían los lugares de honor en la mesa, les contó esta parábola. Cuando alguien te invite a una fiesta de boda, no te sientes en el lugar de honor, no sea que haya algún invitado más distinguido que tú, y si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá: cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También dijo Jesús al que no lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Alguna que otra vez hemos dicho que aunque los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, son muy parecidos, ¿verdad?, cuando los contrastamos, cada uno tiene su toque. Y cada uno a su manera no solo trata de poner por escrito el ministerio de Jesús, sino que también tiene la intención de ayudar y recordar lo que era útil para la comunidad en la que se estaba escribiendo ese evangelio en el siglo I. Esto no me lo invento yo ni lo dicen los eruditos modernos, sino que ya en el siglo III siglo IV lo decía Eusebio, un historiador de la Iglesia. Aquí el evangelista Lucas, por los problemas que se viven en su propia iglesia, en su comunidad, le interesan los datos o los recuerdos del ministerio de Jesús que pueden traer luz a su contexto. Por eso Lucas hace, como hemos dicho tantas veces, hace hincapié en los pobres y los ricos, y también tiene su énfasis en la aceptación mutua entre judeocristianos, cristianos que eran judíos, y paganos que se habían hecho cristianos. Esas son las problemáticas que el evangelista pues tenía más cerca en su comunidad o en las comunidades que él conoce. De este modo, la historia de Jesús es contada de tal manera que está como entrelazada la narración de la historia de Jesús con la experiencia de la vida de la comunidad para la que les digo que se está escribiendo ese evangelio. Porque la historia de Jesús trae luz, trae claridad, trae también sanación a muchos de los conflictos que se pueden vivir en las iglesias. Bueno, y no solamente en las iglesias. Estamos en un texto conocido como los convidados, los invitados, los comensales a las bodas. Así es como normalmente se le conoce el pasaje. Y hay dos enseñanzas aparentemente sencillas que van juntas. La primera va desde el versículo 7 hasta el 11. Y en ella se ve que la persona que invita, de la cual se habla en el primer versículo, en el 1, que era fariseo, un jefe de los fariseos, pues tiene una buena posición económica, mientras que de las personas invitadas, pues no se insinúa, no se dice nada. Pero todo hace suponer que estas personas invitadas no gozan de la misma posición económica. Aunque esto es una suposición, pero a la luz de todo el Evangelio de Lucas, digamos que se haría todavía más evidente y por el propio sentido de cómo encaja
la enseñanza que Jesús va a decir ahora en el pasaje. Y luego la segunda enseñanza va del versículo 12 al 14 y se anima a que cuando se haga fiesta, ¿no?, pues se invite a quienes están viviendo una situación de marginación y pobreza, incluyendo a los minusválidos, quienes, según la época, pues el pensamiento era de decir que quienes tenían minusvalía, pues eso era o un castigo de Dios hacia ellos o un castigo de Dios hacia sus padres, cosas que luego sabemos por Jesús que no es así. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando Jesús dice esto, va a dar esta enseñanza, digamos, lo hace estando invitado él mismo en casa de un, dice la Reina Valera, gobernante. En otras Biblias pone notable o pone jefe, o jefe de los fariseos, una persona notable de los fariseos o un gobernante que era fariseo. No me queda a mí claro del todo. Puede que sea un principal de los fariseos. Como hemos dicho, mejor lo leo. Así, el escenario de esta enseñanza lo tenemos en el versículo 1 de este capítulo 14. Dice: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de, Reina Valera, un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Hay un dato interesante, ¿vale? Es un gobernante o un jefe fariseo el que invita a Jesús. Y al parecer invita también a otros fariseos que tienen intenciones de acechar a Jesús, dice ahí, ¿no? Pero lo interesante es que está diciendo el texto que era un sábado. Y según he estado leyendo, este día, que como vimos la semana pasada, ¿verdad?, que hicimos mucho hincapié en el tema del sábado, pues es el día más importante, el día más sagrado para los judíos, pues lo habitual era que si tú tenías invitados para comer un sábado, esos invitados eran muy, muy, muy íntimos. Por lo general eran de tu propia familia. Sin embargo, aquí hay invitados que son otros fariseos. Quizás fuesen familiares de este fariseo que invita. Pero, curiosamente, han invitado también a Jesús como parte de esta comida íntima. La presencia de Jesús en este contexto de una invitación en un sábado en una casa ajena, a mí me llama la atención. Aunque allí hemos dicho que había otros fariseos que además tratan de fastidiar a Jesús, ¿no? Parece que al menos este hombre que está invitando a Jesús, parece que le tienen buena estima, le tienen buena consideración y le incluye en un encuentro familiar y cercano. Me resulta interesante. Quizá los otros fariseos no sean de la familia del que invita, o quizás sí, no lo sabemos, tal vez no lo sean. Tal vez no lo sean porque Jesús observa cómo ellos estaban escogiendo los primeros asientos a la mesa. Y es entonces cuando a Jesús se le ocurre decir la parábola de los invitados a una boda. Cuando alguien te invite a una fiesta de boda, no te sientes en el lugar de honor, en el lugar principal. No sea que haya algún invitado más distinguido que tú. Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá: cédele tu asiento a este hombre. Entonces, avergonzado, tendrás que ocupar el último asiento. Más bien, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, pasa más adelante a un lugar mejor. Todo el que a sí mismo se enaltece, así recibirás honor en presencia de todos los demás invitados. Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora volvemos nosotros a la casa del fariseo. Ha terminado la parábola. Estamos allí en la casa del fariseo, donde Jesús dice esto. Lógicamente, los otros invitados acaban de escoger los primeros asientos. Se están dando por aludidos en cuanto a esa falta de humildad que acaba de quedar retratada en la parábola. Pero, en realidad, era de sentido común que, según la relevancia jerárquica, por así decirlo, de la autoridad social, pues aquellos hombres buscasen los primeros asientos, porque eran fariseos y tal. Pero también termina siendo una muestra de cómo funciona la sociedad en muchas cosas. Hay una cuestión que reluce en esto.
La forma en que nos mostramos delante de otras personas evidencia también cómo nos relacionamos con ellas. Por ejemplo, en algunas empresas grandes, superempresas, ¿no?, los jefes parecen personas inaccesibles, que no quieren tener tratos con los trabajadores más sencillos. Mira, no todos, pero recuerdo que cuando trabajé hace muchos años en una empresa, algunos altos cargos, muy estirados, no me saludaban ni dentro del ascensor. Otros sí, las cosas como son, otros sí lo hacían, pero había algunos muy estirados que no me saludaban ni dentro del ascensor. Claro, yo era un chaval, pues joven, que tenía un trabajillo allí dentro de la empresa de poca monta, que además tenía, como hacía trabajo de campo, pues no iba vestido para hacer trabajo de campo, ¿no? Entonces no se dignaban ni a saludarme. Si nos creemos señores, o señoras, o señoronas, hacemos que otros ocupen el lugar de siervos. Si nos creemos por encima de otros y tenemos además, en ese caso estoy poniendo un ejemplo de un ambiente laboral, si tenemos además poder para aplicar esta distancia, debido pues eso, a nuestra posición del trabajo, o puede ser nuestra posición social, pues otras personas quedan por debajo. Pero no tenemos que ir así por la vida. No vayas por ahí de soberana o de soberano, de distinguida o de distinguido, de persona ilustre. No busques el primer lugar. Aquí Jesús pone el ejemplo de una boda. No te sientes en el lugar principal cuando seas invitado a una boda. En nuestra cultura pues sería otra cosa, ¿no? En nuestra sociedad puede ser otra cosa, pero Jesús habló de una boda. No te sientes en el lugar principal, porque puede haber otra persona invitada más distinguida y para vergüenza tuya, delante de todo el mundo, pues los anfitriones te van a cambiar de sitio y vas a quedar fatal. Hombre, por supuesto esto también se puede leer desde una perspectiva escatológica, y he estado tentado también a hacerlo así, pero vamos a aterrizarlo un poco a la vida. Recuerda que quien se enaltece será humillado, pero el que se humilla termina por ser enaltecido o enaltecida. ¡Qué palabras, eh! De hecho, en el versículo 10 está como la clave de esta pedagogía, ¿no? Si te sientas en el último lugar, es posible que tengas que tengo aquí las notas. Eso, si te sientas en el último lugar, es posible que tengas el honor de ser reconocido por el anfitrión y de pasar a ocupar uno de los primeros puestos. Pero por ti, o sea, lo que te toque a ti, deja de ponerte galones. Deja de ponerte estatus delante de los demás. Ocupa los lugares sencillos. Codéate con la gente con pocas posibilidades de estar en los altos niveles. Déjate de jerarquías y muévete en la horizontalidad de unos con otros, en lo que tiene que ser realmente la fraternidad de unos con otros. Que así es como se reconoce realmente, sobre todo desde cómo Dios ve las cosas, así es como realmente tienes un lugar valioso. Ahí es donde se ve tu verdadero estatus como hija o hijo de Dios. Una persona importante, siguiendo el ejemplo de Jesús, no es quien va de soberbio, autoproclamándose como tal, sino el que va a la contra de cómo funciona el prestigio de este mundo. El que en vez de esperar ser reconocidos por temas de autoridad social, de prestigio, de fama, de lo que sea, tiene un reconocimiento distinto. Uno que no funciona por protocolos o convencionalismo. Porque fíjate, la verdadera grandeza de una persona se mide, lo vemos en otros pasajes, se mide por el servicio, se mide por la horizontalidad en la que te mueves, ¿no? Y en la forma de relacionarte con unos y con otros. Y aquí es donde entra la otra enseñanza del pasaje de hoy. Lo importante de los versículos 12 al 14 es que según la mentalidad judía de aquel tiempo, compartir la mesa significaba
solidarizarse con los comensales, ponerte en el mismo plano que los comensales, con los que tú estás comiendo. Así que cuando Jesús, por ejemplo, come con pecadores y descreídos, recordamos que le acusan de comer con publicanos y pecadores. Es decir, Jesús come con personas que el sistema religioso y social rechaza, y lo hace. Y come contigo y conmigo. Pues cuando come con ellos, se indica que Jesús mismo está rechazando los convencionalismos del sistema que hace que esas personas sean unas apestadas. Jesús no va por ahí, no se deja llevar por eso. No le importa comer con personas pecadoras o publicanas, aunque el paradigma social del honor y la vergüenza hace que quien hace estas cosas pues luego sea considerado como algo deshonroso. ¿Cómo te creías que era considerado Jesús? Dentro de ese paradigma que movía a toda la sociedad del honor y de la vergüenza. Jesús hacía actos que le hacían caer del estatus, del honor social que tenía, según esa forma, cómo se entendía el mundo de la época. Estoy hablando de antropología social y cultural. Si no me entendéis, me paráis y lo trato de explicar. Os cuento algo. Hace varios meses, no muchos, 2 o 3, veía en las redes sociales cómo algunos cristianos, para desprestigiar a un pastor conocido, decía de él esta frase: este se sienta con ateos. Este se sienta con ateos. Como si relacionarse con ateos fuese algo malo. ¿Qué acusación tremendamente absurda es esta? ¿Qué es esto? Se creen que al decir o acusar al pastor de esta manera, ¿no?, se sienta con ateos. Están siendo firmes como al Salmo 1, ¿no? Salmo 1, que dice: bienaventurado el que no se sienta en silla de escarnecedores. Pero esa es una interpretación bastante estúpida y tóxica, que pierde el objetivo de la implantación del reinado de Dios y los nuevos paradigmas que se mueven en el nivel relacional de amor, de justicia, de convivencia, de cómo tú te llevas con unos y con otros. Es la misma acusación que le hacen a Pedro. En Hechos 11, versículo 3, a Pedro le decían: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. ¿Y todavía seguimos con este tipo de acusaciones? ¿De verdad? Yo no sé cómo podemos perder tanto el norte. Las personas que hemos conocido a Dios, a Jesús, y vamos por ahí haciéndonos los puros. Precisamente tenemos que relacionarnos con ateos. ¿Qué te va a meter? ¿En una burbuja y te va...? Tenemos que tener amistad con ellos, comprenderlos, compartir tiempo juntos y que vean nuestra coherencia de fe en Dios. Claro. ¿Dónde te vas a esconder? ¿Te va a meter en un zulo? ¿O vas a buscar un grupo de los puros nada más con los que tú te vas a relacionar? De verdad, ¿eh? No sé. Si te acusan de comer con publicanos y pecadores, dale gloria a Dios, estás haciendo bien, ¿no? Si te acusan de comer con ateos, gloria a Dios también, estás haciendo como Jesús, ese es nuestro camino. Yo me siento ridículo, de verdad, teniendo que recordar lo básico del cristianismo. Me siento ridículo, tonto. Y no lo digo por vosotros, de verdad que no. Yo sé que no somos perfectos, nosotros tenemos nuestros problemas que a lo mejor son otros. Pero que, bueno, como hay gente que nos ve por internet, pues está bien, está bueno que se pueda decir también aquí, ¿no? Por si trae algún bien. Y ya digo yo, que aquí nosotros tenemos otro tipo de problemas. De momento no. Tampoco es que seamos perfectos. Pero mira, haz como Jesús. No rechaces a las personas. Siéntete a comer y a compartir con unos y con otros. En este caso, fijaos, en el que acabamos de leer precisamente, Jesús comió con un jefe fariseo. Persona de estatus, En otras ocasiones, Jesús no come con personas tan importantes según la lógica social. Él comía con uno y con otro, con el importante y con el menos importante. Y come otras veces, pues como hemos dicho, con publicanos y con pecadores. Y con los anabim, con los pobres del Señor, los pobres de Yahvé, los anabim y los humildes, las personas que no tienen nada.
Incluso aquí su enseñanza se extiende aún más. Y mira lo que les dijo a ellos, que es también lo mismo que te dice a ti y a mí. Nos está hablando el Señor. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te inviten a ti y así seas recompensado. Y al final, lo que estás buscando es que todo quede dentro del ámbito de que te puedan devolver el favor o te beneficie porque has invitado a tus vecinos ricos, ¿no? Y todo sigue igual. No. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, que en aquel tiempo todos los que tenían minusvalía, también eran pobres y bien pobres, porque no tenían cómo ganarse la vida sino mendigando, porque no podían trabajar. Entonces, sigue, serás dichoso, feliz, ¿no? Bienaventurado. Pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Ahí está la cuestión. No busques el reconocimiento, la recompensa de los que te pueden corresponder, de los que luego tú puedes sacar algo a cambio, ¿no? O como mínimo devolverte el favor. No. Haz las cosas según funciona el reino de Dios. Reconoce la dignidad de los que no te pueden devolver el favor. Favorécelos a ellos. No desde arriba, como el que da una limosnita. No desde arriba. Como el que da una limosna y si te he visto luego ya no me acuerdo. Así no. Así no es tampoco. Sino en la disposición de hacerlos participar de una intimidad familiar. Participando de tu propia mesa, como en el pasaje de hoy. En sábado, en el día especial. Integrándolo o incluyéndolo. ¿Sabe una cosa? Que nos critiquen y digan que los cristianos que se reúnen aquí en la calle Ollería, ¿no? Comen con ateos, o comen con personas de pocos recursos, o personas pobres, o con gente de mala vida, o que comen con personas que en otras iglesias no son bien vistos o no los quieren, pues eso va a ser señal de que estamos haciendo las cosas bien, de que vamos por buen camino, de que estamos siguiendo lo que hacía Jesús. Si nos acusan de esto, estamos haciéndolo bien. La práctica de un amor incluyente en gestos de este tipo es lo que el texto presenta como tipo de felicidad o de dicha o de bienaventuranza. Hoy tenemos a día de hoy, tenemos un plus de dificultad, porque en nuestra sociedad y en nuestra forma de vida impera con fuerza el individualismo y el materialismo y los exclusivismos y el egocentrismo, ismo y más ismos. Y en el ámbito comunitario cristiano tenemos que tener cuidado con los exclusivismos, de creernos un grupo, ¿cómo te digo yo? Como los santurrones, ¿no? Un grupo aparte de los santurrones y los puros. Tenemos que tener cuidado con verlo así, como los que no se quieren mezclar con los demás. ¿Me entendéis? ¿Me estoy haciendo explicar? Hasta la forma de hacer amigos hoy en día funciona desde el planteamiento de si puedo sacar beneficio a cambio. Eso se ve ya desde las relaciones de... Quizás en la infancia no, pero en los institutos ya se va viendo. Los adolescentes, cómo se relacionan unos con otros, a ver si yo puedo sacar favor o puedo ser popular o cosas así. La amistad no puede ser una forma de transacción económica. Es interesante que desde este texto Jesús tenía mucho que enseñar en la cultura de su tiempo, mucho. Pero también es tremenda la enseñanza que tiene para la vida en el siglo XXI. La pedagogía del reinado de Dios tiene mucha fuerza para todas las sociedades de todos los tiempos. Yo animo a que estemos dispuestas y dispuestos a seguir estos caminos que Jesús nos abre. Como decía la cita que os compartí algunos esta semana, y el que no se la comparto ahora, el Espíritu y la Palabra nos llevará por sendas muy antiguas, pero al mismo tiempo por caminos muy nuevos. Y tenemos que estar abiertos y preparados a eso. Sendas antiguas que llevan a caminos nuevos. Sigamos estas propuestas de Jesús. Estos pasos de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son pasos de fe. Y a veces estos pasos de fe se dan sin ver bien, porque es fe. Pisas
en la oscuridad, a veces, de ese valle de valles sombríos, como lo que dice el Salmo 23, ¿no? Solo sabes que tienes la vara y el cayado del Señor, que te van tocando y te van marcando el camino, pero algunas veces está oscuro. Solo vas en esa confianza, ¿no? Y vas caminando. Caminas por fe en un valle donde no ves nada, donde vas dando pasos por fe, sabiendo que este tipo de vida, de esta forma de vivir, cambia las cosas. Dignifica, como acabamos de ver, dignifica a las personas que son repudiadas y les da un nuevo estatus, una dignidad. Sabiendo eso, cuando inicias el camino pasando por un valle en el que no ves nada, confiando solo en la vara y en el cayado, sin saber dónde vas, porque no siempre se ve el horizonte, es difícil. Pero luego ves como en este nuevo y antiguo camino cambian las cosas. Aparece la luz del Señor creando las cosas de otra manera. Los pasos que das en oscuridad solo por fe, sabiendo además a la contra de cómo funcionan las relaciones en el mundo, se tornan en luz cuando ves la vida de la gente cambiada. Y puedes ver a Jesús en todo eso. Los cristianos no somos muy de hacer apuestas. Quizá porque ya hemos apostado a una sola carta. Hemos apostado al camino que Jesús nos marca. Porque hemos visto, más allá de lo que puede parecernos seguro o un camino seguro, hemos visto un camino que transforma vidas, que hace cosas nuevas. Y no solo para un futuro, hace cosas nuevas que se ven ya, que florecen ya, en el aquí y en el ahora. Y ese camino merece la pena recorrerse, sabiendo que sentarse en los mejores lugares no era lo que hacían los fariseos. Sentarse en los mejores lugares es sentarte al lado, por ejemplo, de quien te necesita. Ahí está tu verdadero honor, tu verdadero estatus. Ahí está tu grandeza como hija y como hijo de Dios. Ahí. Como en ese otro pasaje, no es sentarse a la mesa para ser servido, sino estar en el lado de los que sirven. Las cosas en el reino de Dios funcionan muy distintas a como nosotros comprendemos las cosas, según nuestro mundo. Vamos a dejar unos minutos para reflexionar y dejar que el Señor nos hable. Soli Deo Gloria.